La puerta ya estaba abierta. Y en el palacio de Topkapi, una puerta abierta nunca era un error, era una advertencia. Eso fue lo primero que notó Hurrem. Y en un palacio donde nada se dejaba sin llave sin un propósito, esa puerta no era un descuido. Era una invitación peligrosa. Era la primavera de 1536. Ibrahim Pachá, el gran visir, el hombre al que Solimán alguna vez llamó mi todo, llevaba 3 semanas muerto. Estrangulado en la noche por orden del propio sultán. Estrangulado, decían algunos, en el mismo dormitorio donde había dormido 1000 veces, a pocos pasos de donde el propio Solimán yacía respirando. El palacio había sido sellado después. Funcionarios inventariaron. Sirvientes fueron interrogados. Una procesión de escribas con los dedos manchados de tinta recorrió los corredores, registrando todo lo que Ibrahim había poseído, sus caballos, sus ropas, sus cuentas. Práctica habitual cuando muere un hombre en desgracia. El imperio absorbe lo que puede, y borra el resto. Pero había habitaciones en las que los escribas no habían entrado. Y ahora Hurrem estaba parada en el umbral de una de ellas. Había llegado sola. Sin asistentes, sin guardias en quienes confiara del todo. La lámpara de aceite en su mano proyectaba sombras que se movían como algo que respirara. El palacio olía a cedro, a humo viejo, y a algo por debajo de ambos. Algo que todavía no podía nombrar, pero que pasaría años intentando olvidar. Dio un paso adentro. Lo que encontró en esa habitación no solo cambiaría su comprensión de Ibrahim Pachá. Cambiaría su comprensión de ella misma. De cuán cerca había estado. De cuánto tiempo, y con cuánto cuidado, la habían observado. Quédate conmigo. Porque cuando esta historia termine, entenderás que la cosa más peligrosa en el Imperio Otomano nunca fue una espada. Fue un pedazo de papel. Y la persona equivocada sabiendo que existías. El inventario oficial duró 11 días. 11 días para contar lo visible, y pasar por alto lo que alguien decidió que no debía existir. 47 caballos. Platos de oro. Alfombras de ciudades conquistadas. Los escribas lo registraron todo con meticulosidad, o casi todo. Porque un palacio como el de Ibrahim no era un solo edificio. Era un complejo de patios, almacenes, habitaciones construidas para propósitos que no requerían un nombre oficial. Y dentro de ese complejo, ciertos espacios habían sido discretamente excluidos del inventario. No de manera dramática. No de manera obvia. Simplemente, ignorados. Por hombres seleccionados específicamente por su capacidad de ignorar cosas cuando el funcionario adecuado señalaba sutilmente hacia otro corredor. Hurrem lo sabía porque uno de esos hombres había ido a verla. Se llamaba Kemal. 42 años, escriba senior de la Cancillería Imperial y aterrorizado. Había pasado 3 días trabajando en el palacio de Ibrahim antes de encontrar la habitación que no debía encontrar. Había pasado 4 días más decidiendo si contarle a Hurrem era más peligroso que no hacerlo. Eligió contarle. Pasaría el resto de su vida sin estar seguro de si fue la decisión correcta. Lo que Kemal describió, con una voz tan baja que Hurrem tuvo que inclinarse hacia él, de una manera que, a cualquier observador, le habría parecido nada más que preocupación maternal, era un estudio privado. En lo profundo del ala oriental del palacio. Una habitación sin ventanas y con 2 puertas, una de las cuales estaba disimulada como una sección de paneles de madera en la pared. Adentro, dijo Kemal, había cofres. Y dentro de los cofres. Se detuvo. Hurrem esperó. Asterisco, cartas, dijo. Asterisco, cientos de cartas. Asterisco. Esa misma noche, tomó su lámpara y caminó hacia el palacio de Ibrahim. La lámpara arrojaba luz anaranjada sobre las baldosas mientras cruzaba el umbral del estudio oculto.
El aire era más fresco aquí, ese tipo de frío que viene de estar aislado de la luz solar, del aire ordinario de las habitaciones habitadas. El tipo de frío que viene de un espacio donde un hombre guardaba lo que no podía arriesgarse a que alguien más viera. Los cofres estaban sin llave. Ibrahim no había esperado morir antes de poder retirarlos. Abrió el primero. El olor la golpeó antes que la vista: papel viejo, tinta seca, y algo más. Algo que eventualmente identificó como cera, de los cientos de sellos rotos. Cada carta había sido abierta. Cada carta había sido leída. Y cada carta había sido guardada. ¿Por qué guardarlas? Un hombre cuidadoso destruye su evidencia. Ibrahim era el hombre más cuidadoso que había conocido jamás. Lo cual significaba que las había guardado por una razón. Le tomó 3 horas entender cuál era esa razón. Asterisco, ¿pero qué tipo de evidencia hace que un hombre se sienta más seguro guardándola que quemándola? Esa respuesta era más oscura de lo que Hurrem había imaginado al cruzar esa puerta. Asterisco. No estaban escondidas al azar. Estaban organizadas. Como si alguien hubiera pasado años preparándose, para el día en que alguien como ella entrara. Ese fue el primer detalle que le cortó la respiración. No agrupadas en el orden en que llegaron, ordenadas por nombre, por año, por tema. Ibrahim Pachá había construido un archivo. Un archivo meticuloso, con referencias cruzadas, de correspondencia que se extendía a lo largo de más de una década. Algunos nombres los reconoció de inmediato: embajadores europeos, intermediarios persas, mercaderes venecianos que se movían entre cortes con la inmunidad de un diplomático y los hábitos de un espía. Esto era esperado. Un gran visir lleva correspondencia extranjera. Es el trabajo. Pero había otros nombres. Nombres de dentro del palacio. Nombres que había considerado, si no amigos, al menos personas que no tenían una razón declarada para querer su destrucción. Encontró las cartas de una mujer llamada Gulfem Hatun, una vez favorita de Solimán, hace tiempo recluida en los márgenes tranquilos de la vida del harén, una mujer que Hurrem había considerado esencialmente inofensiva. Las cartas que Gulfem le había enviado a Ibrahim no eran inofensivas. Describían, en lenguaje cuidadoso y específico, los movimientos diarios de Hurrem. Cuando comía. Cuando recibía visitas. Cuando estaba sola con Solimán. ¿Qué sirvientes confiaba? ¿Cuáles suplemente usaba? Gulfem la había estado vigilando durante años. Y enviando informes. Hurrem puso esas cartas a un lado. Sus manos estaban firmes. Era muy buena manteniendo sus manos firmes. Había cartas de hombres del cuerpo de jenízaros, no comandantes, no figuras de importancia obvia, sino oficiales de rango medio. El tipo de hombres que controlan el espacio entre una orden dada y una orden ejecutada. El tipo de hombres que podían hacer que un accidente ocurriera en un corredor, o asegurarse de que una persona específica estuviera de guardia en una puerta específica en una noche específica. Había registros financieros. Pagos, codificados en un lenguaje que, a primera vista, parecía contabilidad doméstica ordinaria, provisiones compradas, reparaciones encargadas, salarios de sirvientes saldados. Pero las cantidades estaban mal. Demasiado grandes para lo que se describía. Demasiado regulares. Alguien había estado en nómina. Probablemente más de uno. Y entonces encontró el mapa. No era un mapa de ningún territorio que Ibrahim hubiera conquistado. Era un mapa del propio palacio de Topkap, pero no el plano público, no los espacios ceremoniales que cualquiera con acceso podría describir. Este mapa mostraba los aposentos privados. El harén en detalle específico. Los corredores usados solo de noche. Las habitaciones donde dormía el sultán, con anotaciones, pequeñas, precisas, en la propia letra de Ibrahim,
sobre qué guardias estaban asignados en qué rotación. El mapa estaba anotado con una fecha. Un año que ya había pasado. Y junto a la fecha, una sola palabra que había sido tachada y reescrita 2 veces. Asterisco Frsat, oportunidad. Hurrem permaneció en esa habitación durante mucho tiempo sin moverse. Porque ahora entendía por qué Ibrahim había guardado esas cartas en lugar de quemarlas. No las había guardado como evidencia contra otros. Las había guardado como protección para sí mismo. Un seguro de hombre muerto, la prueba de que si algo le ocurría, suficientes personas quedarían implicadas como para hacer que su eliminación fuera catastrófica para la estabilidad del palacio. Las cartas no eran solo registros de una conspiración. Eran un seguro. La forma más otomana de seguro imaginable, la promesa de que tus enemigos caerán contigo. Pero Ibrahim estaba muerto. Lo habían matado demasiado rápido, demasiado de repente, para que el seguro pudiera activarse. Lo cual significaba que las cartas ahora existían sin ningún propósito, excepto destruir a todos los que aparecían en ellas. Y Hurrem las estaba sosteniendo. Asterisco tomó una decisión esa noche. Una que terminaría con 3 vidas, y cambiaría la dirección del imperio durante una generación. Esa decisión está por llegar. Pero primero necesitas entender para qué era realmente el mapa. Porque la fecha anotada no era el año en que Ibrahim planeaba actuar. Era el año en que ya lo había intentado. Y había fallado. Y nadie lo había sabido jamás, asterisco. Hubo una noche en 1533. Nada en los registros imperiales la marca como significativa. Ninguna batalla, ninguna muerte, ningún tratado. Solimán estaba en el palacio. Hurrem estaba en el palacio. Todo era ordinario. Excepto que esa noche, un hombre llamado Mehmed, un oficial genízaro de rango medio, 38 años, originario de Edirne, un hombre que había servido 15 años sin una sola mención destacada ni una sola infracción grave, había sido reasignado a un corredor interior en el último momento. Su reemplazo en la puerta exterior era un hombre sin ninguna conexión conocida con él. El cambio fue registrado. Todo en el palacio era registrado. Pero la entrada del registro estaba enterrada en un volumen de rotaciones de guardia rutinarias, y nadie lo había examinado con suficiente atención para notar que la reasignación de Mehmed esa noche había sido coordinada con 3 ajustes simultáneos más, todos ellos redirigiendo silenciosamente a guardias experimentados lejos de un camino específico a través del palacio. Un camino que conducía desde las habitaciones exteriores hasta los aposentos privados de Hurrem. Encontró las entradas del registro en el cofre de Ibrahim. Había guardado copias. Por supuesto que sí. El plan de 1533 había fallado por la más accidental de las razones. Hurrem había sido trasladada a habitaciones diferentes 3 días antes. Una decisión ordinaria sobre renovación, una gotera en el techo de sus habitaciones habituales había requerido reparación, y la habían reubicado temporalmente. Ibrahim no había sido informado. O había sido informado demasiado tarde. 3 días. Una gotera. Eso fue todo. 3 días separaron a Hurrem de la muerte y al imperio de otra historia. Se quedó con eso durante mucho tiempo. Pensó en 1533. Pensó en la gotera del techo que apenas recordaba. Pensó en cuán cerca había estado el silencio. El silencio del palacio, el silencio específico de una noche en que todo está bien, hasta que de repente todo no lo está. Y luego pensó en algo que nunca se había permitido pensar directamente. Pensó en Sesade Mustafa. Mustafa, el hijo mayor de Solimán, nacido del primer gran amor del sultán, Mahidevran. El príncipe amado por los genízaros. El príncipe del que ya se hablaba, en ciertos corredores, como el sucesor natural. El príncipe que nunca había ocultado su frialdad hacia Hurrem,
su recelo hacia los hijos de ella, su sensación de que el palacio había inclinado en una dirección que no debería. ¿Estaba Mustafa conectado con lo que había en esas cartas? Repasó cada documento de nuevo. Más despacio esta vez. No encontró nada que lo nombrara directamente. Nada que probara que había sabido del esquema de Ibrahim, o participado en él, o lo había autorizado. Pero encontró una carta, sin fecha, escrita con una letra que no reconoció, que hacía referencia a un arreglo del norte, y la importancia de asterisco, que la sucesión correcta aterrizara suavemente. Asterisco, y encontró esa carta archivada en el archivo de Ibrahim, no bajo correspondencia extranjera, no bajo personal del palacio, sino bajo una pestaña marcada simplemente con una media luna, el símbolo otomano usado, en abreviatura administrativa, para denotar asuntos de importancia dinástica. No podía probar qué significaba la carta. No podía probar quién la había enviado. Pero había vivido dentro de este palacio el tiempo suficiente para entender que la prueba y la verdad eran dos monedas completamente diferentes, y que cuál elegías gastar determinaba absolutamente todo sobre quién sobreviviría. Cerró el cofre. Miró la lámpara. El aceite casi se había agotado. Asterisco, lo que hizo después nunca ha sido completamente documentado. Pero las consecuencias son visibles en cada registro otomano escrito en los años que siguieron. Y una vez que ves el patrón, ya no puedes dejar de verlo. Asterisco. Hurrem tomó las cartas. No todas, retirar todo habría sido notado, y el aviso era lo que más expertamente estaba evitando. Seleccionó con precisión las cartas de Gulfe Matún, los registros financieros del esquema de pagos, el mapa anotado, las entradas del registro de 1533 y la carta sin fecha con la anotación de la media luna. Dejó atrás lo suficiente como para que la habitación pareciera esencialmente intacta. Lo suficiente para que el examen oficial eventual, que llegó 3 semanas después, realizado por hombres designados por el nuevo gran visir, no encontrara nada más allá de lo que razonablemente podría contener la correspondencia privada de un hombre poderoso. Declararon el archivo sin importancia. Lo que ocurrió con lo que Hurrem se llevó es una pregunta con la que los historiadores otomanos han lidiado durante siglos. Gulfe Matún fue retirada de la vida activa del harén en 1537. La razón oficial dada fue violaciones de conducta no especificadas. Pasaría las siguientes 2 décadas en una oscuridad administrada, dependiente del patrocinio de Hurrem para sus necesidades básicas, nunca más en proximidad a Solimán. Vivió hasta aproximadamente 1562. Nunca volvió a escribir una carta a nadie en posición de poder. Los oficiales genízaros de rango medio cuyos nombres aparecían en los registros financieros enfrentaron un tipo diferente de atención. A lo largo de los siguientes 3 años, 4 de ellos fueron reasignados a destinos tan lejanos y tan oscuros que efectivamente desaparecieron del registro documental. Un quinto murió en un enfrentamiento provincial en 1538, muerto en acción, dice el registro. Nada más. Kemal, el escriba que le había contado a Hurrem sobre la habitación, recibió un cargo administrativo senior en una ciudad suficientemente lejos de Constantinopla como para que su presencia diaria allí no representara ninguna amenaza y ninguna tentación. Sirvió honestamente durante 11 años y murió en 1548. Nadie jamás lo interrogó sobre lo que había encontrado en el palacio de Ibrahim. Y el mapa. El mapa con su fecha anotada y la palabra Frsat, tachada y reescrita 2 veces. No existe ningún documento que confirme lo que Hurrem hizo con él. Ningún registro de que fuera presentado como evidencia, usado en algún proceso, mostrado a Solimán. No aparece en ningún archivo imperial. Pero sí aparece en el registro imperial esto. En 1537, Solimán ordenó una revisión integral de los procedimientos de rotación de guardia genízara. La revisión fue enmarcada públicamente como una medida de eficiencia. Resultó en una reestructuración completa de las asignaciones de corredores interiores, los corredores específicos,
Notarían los historiadores más tarde, que el mapa de Ibrahim había detallado. En 1541, Solimán instruyó discretamente que toda la correspondencia privada hacia y desde el personal del harén fuera dirigida a través de una nueva capa administrativa, una capa que reportaba directamente al hogar del sultán en lugar de a la oficina del visir. Hizo ambos cambios sin explicación pública. No los explicó tampoco al nuevo gran visir. Alguien le había dicho algo. Algo que lo hizo reorganizar la arquitectura de su propio hogar sin decir jamás por qué. No podemos conocer la conversación exacta. No podemos saber qué dijo Hurrem, ni cómo lo dijo, ni qué le mostró y qué guardó para sí misma. Pero sabemos que Sesade Mustafa fue ejecutado en 1553. 17 años después de que Hurrem estuviera en el estudio oculto de Ibrahim con una lámpara de aceite agonizante. Ejecutado por orden directa de Solimán, en la propia tienda del sultán, estrangulado por los mudos reales mientras su padre estaba sentado en la habitación contigua, escuchando el silencio que siguió. La justificación oficial fue traición, correspondencia con el Shah persa, supuestos planes para acelerar su sucesión. Los historiadores han debatido la evidencia de ese cargo durante 5 siglos. Algunos la encuentran creíble. Muchos la encuentran débil. Las cartas citadas como pruebas son cuestionadas. Los testigos no son confiables. Pero el patrón largo, lento y preciso de la supervivencia de Hurrem, corre por debajo de la justificación oficial como una corriente bajo el agua quieta. Había encontrado una habitación que le dijo cuán cerca había estado. Había pasado 17 años asegurándose de que nunca volviera a estar tan cerca. Hurrem guardó la lámpara. No la que llevó al palacio de Ibrahim, esa fue devuelta a su lugar, ordinaria e inolvidable. Pero en algún momento de finales de la década de 1530, encargó una lámpara para sus habitaciones privadas. Un tipo específico de lámpara, pequeña, de aceite, diseñada para ser llevada con una sola mano. Estaba sobre su mesa de escritura por el resto de su vida. Sus asistentes lo notaron. Los sirvientes lo describieron. Una mujer llamada Fatma que sirvió en el hogar de Hurrem durante 18 años y sobrevivió lo suficiente para ser entrevistada por cronistas posteriores, describió la lámpara como asterisco, siempre presente cuando la sultana escribía cartas, siempre encendida incluso en las horas de luz del día. Asterisco. Nadie le preguntó a Hurrem por qué la mantenía encendida en plena tarde. Nadie preguntó sobre muchas cosas. Ese era el arreglo. Aquí está lo que la narrativa del triunfo sobre Hurrem Sultana no entiende. Esa narrativa dice que ganó porque era inteligente, hermosa e implacable. Y todo eso es verdad. Pero pierde la textura específica de lo que fue la supervivencia, el costo específico de existir en un sistema construido, en cada nivel, para hacer a mujeres como ella temporales. Lo que encontró en el palacio de Ibrahim no fue solo una conspiración. Fue un espejo. Le mostró, con precisión archivística, cómo aparecía ante las personas que querían que desapareciera. No como una persona. Como un problema. Un desplazamiento. Un obstáculo entre el palacio que recordaban y el palacio que querían de vuelta. Las cartas que Gulfe Matún le escribía a Ibrahim eran informes de vigilancia. Pero también eran, inadvertidamente, un retrato. El registro de alguien siendo observada tan cuidadosamente que el observador documentaba sus patrones de respiración. Sus horas de comida. Sus silencios. Hay algo casi insoportable en eso, encontrar, en el archivo privado de un enemigo, la evidencia de cuán completa y persistentemente te habían estudiado. Saber que mientras construías tu vida, alguien al otro lado del palacio construía un expediente sobre ti. Y entender que la única razón por la que estabas parada ahí leyéndolo, en lugar de que la historia ya hubiera terminado de otra manera, era una gotera en el techo. 3 días. Una renovación. La aleatoriedad del yeso, el agua y el tiempo.
Esa no es la historia que solemos contar sobre el poder. Solemos contar la historia del dominio, de planes hechos y ejecutados, de inteligencia desplegada correctamente, de resultados merecidos. Pero lo que el archivo de Ibrahim reveló era algo más antiguo y menos cómodo, que la supervivencia, incluso la supervivencia brillante, siempre es en parte suerte. Y que las personas que entienden esto, que realmente comprenden cuán delgado es el margen, son las que nunca dejan de moverse. Hurrem nunca dejó de moverse. Sobrevivió a Ibrahim. Sobrevivió a la relevancia de Gulfem. Sobrevivió a los oficiales genízaros cuyos nombres estaban en esos registros financieros. Sobrevivió, al final, incluso a la versión de sí misma que había estado parada en ese estudio oculto, la lámpara casi vacía, entendiendo por primera vez la forma completa de lo que estaba dentro. Murió en 1558. De enfermedad. En su propia cama. En el palacio que había pasado décadas haciendo lo suficientemente seguro como para morir en él. Eso no es poca cosa. En la corte otomana del siglo XVI, morir en tu propia cama no era lo predeterminado. Era un logro. Requería trabajo. Y ahora la pregunta que debe quedarse contigo. Si Hurrem no hubiera encontrado esa habitación, si Kemal se hubiera quedado callado, si la puerta hubiera estado cerrada con llave, ¿qué cambia? ¿Vive Mustafa? ¿El imperio pasa a un hijo diferente? ¿El siglo que sigue tiene un aspecto diferente, un olor diferente, un final diferente? No lo sabemos. No podemos saberlo. La historia no corre la contrafactual. Pero esto sí lo sabemos, todo archivo contiene la posibilidad de exactamente este momento. Una habitación oculta. Un cofre lleno de cartas. El registro de lo que se dijo cuando nadie creía que estaba siendo guardado. Y en algún lugar de cada palacio, en cada institución, en cada sistema construido sobre la gestión de seres humanos, hay un documento que alguien creyó que había sido destruido de manera segura. Los que sobreviven son los que lo encuentran primero. Si esta historia se quedó contigo, si todavía estás pensando en esa lámpara, en ese mapa, en esa palabra tachada y reescrita 2 veces, entonces ya entiendes por qué este rincón de la historia importa. Estas no son historias sobre personas muertas hace mucho en un mundo que ya no existe. Son historias sobre el poder y el papel y el valor específico que se necesita para entrar en una habitación oscura y abrir un cofre cuando no sabes lo que encontrarás. Hay una serie completa construyéndose aquí. Qosem Sultana. El sistema de la jaula. Las mujeres que gobernaron sin títulos y sobrevivieron sin crédito. Suscríbete si quieres seguir dentro de este mundo. Y si hay una historia específica que quieres que contemos después, un nombre, una habitación, una decisión que te quita el sueño, déjala en los comentarios. Porque en el Imperio Otomano, no sobrevivía el más fuerte. Sobrevivía quien entendía que ya estaba siendo observado. La historia no es lo que quedó escrito. Es lo que sobrevivió al fuego.